buenas tardes. Bueno, a ver si ahora lo logramos. Anda un poco mal la conexión a internet, así que vamos a intentarlo nuevamente. Bueno, acá te comparto este en vivo en donde vamos a hablar un poco del vacío emocional. Como te decía antes, un poco siguiendo la línea de los videos anteriores, ¿no? Eh, cuando, cuando nosotros nacemos, eh, como cría mamífera que somos, humana pero mamífera, necesitamos de los cuidados maternos, sí necesitamos la presencia materna, el cuerpo materno. No es solo una cuestión de recibir el alimento, ¿no? Sino que también necesitamos esa sensación de estar cobijados, amparados, sostenidos. Eh, Nosotros no somos, o sea, se considera que somos autónomos, los mamíferos, en el momento en que somos capaces de ir en busca de nuestro propio alimento. Evidentemente esto en la cría humana sucede mucho después, ¿no? Recién a los 9 meses aproximadamente podemos empezar a gatear y podríamos decir que podemos llegar por nuestros propios medios al pecho materno. Eh, ¿Y qué pasa? Nacemos entonces como inacabados, ¿no? Nos falta como un tiempo, se dice que son como 9 meses de gestación interna y otros 9 meses de gestación externa. Entonces, todos estos 9 meses necesitamos cuerpo constante, eh, leche constante, ¿no? Eh, Muchas caricias, mucha atención, mucha dedicación. O sea, son 24 horas de necesidades, porque no podemos hacer nada por nosotros mismos. Pero ¿qué pasa? Al nacer, en general, no se nos deja con nuestras mamás. Entonces, nuestras mamás no pueden, como decimos, o sea, con esta cosa animal, instintiva, olernos, ¿no? Sentirnos. Eh, y acá es donde, como hablábamos en el video anterior, se corta un poco o sea, se produce un poco esta herida primal, en donde eh, nuestra mamá, al no poder tenernos inmediatamente en sus brazos, de alguna manera desconecta, ¿no? Se desconecta un poco de este instinto y empieza como a separarse emocionalmente de nosotros. Esto es lo que decíamos en el video anterior como la herida primal, ¿no? La herida de infancia, la primera herida que traemos a este mundo. Entonces, al no desarrollar este instinto, nuestras madres, se pierde como un eslabón del apego, ¿no? O sea, a partir de ahí empezamos como a interpretar lo que este bebé demanda, quiere y necesita. Es más, nos empieza a parecer que este bebé es demasiado demandante o que este niño pequeño es muy o sea, me gustaría que lo llevemos a nosotras mismas, ¿no? Que nos pensemos nosotras o nosotros en nuestro momento de ser niños y de ser bebés, ¿no? Hemos sido vivenciados por nuestras madres y padres como demandantes, como muy exigentes, como insaciables, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? A estos padres les cuesta poner el cuerpo, les cuesta estar en disponibilidad absoluta para nosotros, les ha costado, ¿no? De hecho, fíjense cuántas lactancias a veces se frustran o no se pueden llevar adelante porque hay como una pérdida de este instinto. Cuando vemos mamíferos, no sé, perritos, gatitos, raramente hay un problema con la lactancia, ¿no? O sea, generalmente si esa mamá ha tenido a sus cachorros en intimidad, sin intervenciones y no está en cautiverio, la lactancia fluye. Y eso es algo que en los humanos no sucede, porque justamente nacemos sin intimidad, la gran mayoría, obviamente, con muchas intervenciones, ¿no? Entonces acá es como que se rompe un nexo muy sutil que debería haber entre mamá y bebé. Entonces, ¿qué pasa? Empieza, como decía, ¿no? Todas las interpretaciones de esta madre frente a este niño. Que, o sea, que lo que el niño demanda para mí va a ser como demasiado, o insaciable, o exigente. Entonces voy a empezar como a, como me cuesta poner el cuerpo, o sea, a nuestras madres les ha costado poner el cuerpo, empiezan como a pretender de nosotros que seamos independientes muy prontamente, ¿no? Entonces enseguida se espera de nosotros que podamos jugar solos lo antes posible, que nos puedan dejar solos, es decir,
al cuidado de otras personas, o en la escuela, o con una niñera, muchas horas por día, y que nosotros no nos sintamos afectados por esto. Empezamos a implementar los castigos, las amenazas, los enojos, para que estos niños hagan lo que nosotros necesitamos, ¿no? Y bueno, y si esto no lo logramos por estos medios, empezamos a visitar un montón de especialistas para quejarnos de lo que estos niños no hacen y nos han defraudado, y para ver cómo hacemos para que estos niños sean como nosotras necesitamos. Y esto lo llevo de nuevo, ¿no?, a nuestras propias infancias. Nuestra madre ha estado esperando o tratando de lograr todo el tiempo que nosotros, como niños, satisfaciéramos sus necesidades y sus deseos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Obviamente que sobrevivimos, ¿no? Nos adaptamos, porque como les decía en el video anterior, somos especialistas en lograr esta mirada materna, en hacer lo que sea con tal de que mamá nos quiera. Entonces nos vamos a adaptar a estar solos muchas horas, nos vamos a adaptar a jugar solitos mucho tiempo, nos vamos a adaptar a cumplir con todas las amenazas y los castigos, ¿no? Aunque nos enojemos y aunque nos sintamos totalmente defraudados por estos padres, pero nosotros vamos a hacer lo imposible con tal de ser amados. Acá es donde se empieza como a generar este vacío emocional, ¿no? Todas estas necesidades que hemos tenido, sobre todo en la primera infancia y en nuestro ser bebés, donde no tenemos recuerdos conscientes, todo eso que ha sido frustrado y que ha sido tenido que enviar a la sombra, ahí es donde se produce el vacío emocional, ¿no? Este vacío emocional generalmente es como nuestro enojo, nuestra defensa, a veces el olvido de todo esto es una defensa a toda esa violencia que hemos recibido de niños y de bebés. ¿Por qué digo violencia? Parece como un poco fuerte la palabra violencia, ¿no? Pero toda la violencia se genera en nuestra primera infancia en la falta de maternaje. Cuando no hay una mamá disponible, en cuerpo y alma disponible, para este bebé que ya les decía, ¿no?, como que no puede hacer nada por sí mismo, ya ahí se instala como la primera violencia que recibimos, ¿no? Y porque toda experiencia que no ha tenido un suficiente apoyo, sostén emocional y corporal por parte de nosotros como niños y bebés, es vivida por nosotros desde nuestro punto de vista como desamparo emocional. Y esto es violencia, ¿no? Es como violencia emocional justamente. A veces también violencia física, obvio, ¿no? Entonces, nuestra mamá, que debería ser el vínculo y el mediador entre el mundo externo y nosotros, que debería ser la que nos interprete, nos ponga palabras, nos enseñe, nos muestre, nos cuente, nos decodifique, ¿no?, nuestras propias emociones, para empezar a entender este mundo, ahí mamá es como que no puede intermediar y está como más centrada en su propia necesidad y en su propio deseo que en los nuestros. Ahí esta es la herida primal, este es el vacío emocional que empezamos a formar, ¿no? Entonces, ¿qué sentimos nosotros como niños, como bebés? Traición, enojo, miedo, resignación. Y vamos enviando a la sombra un montón de necesidades y de aspectos, o sea, y de reclamos y de demandas, porque no son satisfechas. Entonces rápidamente vamos aprendiendo que, bueno, mejor acá que me porte bien. O sea, cada uno va a tener diferentes mecanismos de supervivencia, ¿no? Algunos nos vamos a portar bien, otros vamos al contrario a reclamar en demasía, pero a costa de recibir atención y mirada, pero mediante violencia, ¿no?, o mediante agresiones. O sea, cada uno va a ver cómo encuentra su forma de ser mirado, de ser registrado. Entonces, con una infancia así, invariablemente nos vamos a ir transformando en adultos sin confianza, sin espontaneidad, sin un arraigo emocional, sin estructura emocional, y vamos a querer salvarnos, ¿no? O sea, todo lo que no hemos obtenido en la niñez lo vamos a querer obtener, lo vamos a seguir reclamando aún en la etapa adulta, cuando se supone que la etapa adulta debería ser la etapa del dar, ¿no? O sea, venimos como niños a recibir, solo a recibir.
Y niños, hablo de niños hasta 18 años, ¿no? O sea, mínimo. No hablo solo de niños pequeñitos, pero sí como que toda nuestra primera etapa de niñez, o sea, la primera infancia, sí o sí, hasta los 7 años mínimo, venimos a recibir. Y luego a la medida que vamos entrando en la adolescencia, deberíamos ser acompañados en esta exploración del mundo, ¿no? Donde pudiéramos ir a experimentar y volver al regazo materno o al ámbito familiar a checar y a corroborar que esto que me pasa, cómo me siento, cómo fue el mundo, y tomar como nuevas energías y nuevos conocimientos y también mucho amparo para volver a salir a explorar el mundo, ¿no? Entonces como que hasta los 18 años tenemos que recibir, tenemos que simplemente eso, recibir, para después, en la etapa adulta, estaríamos tan plenos y tan colmados que saldríamos a dar, y no nos resultaría demandante un niño, un bebé que necesite 24 horas de nosotros. Pero ¿qué pasa? Como les decía, ¿no? Si nuestras madres no nos han podido dar, y nuestros padres no nos han podido dar toda esa calidad y esa intensidad, ¿no? De cuerpo, de amparo, de mirada, de aceptación, intuimos que obviamente ellos a su vez no han recibido eso de niños. O sea, se han convertido en estos adultos que siguen esperando y buscando y reclamando en los hijos, en la pareja, en los amigos, en los jefes, en los empleados, ¿no? Los alumnos, siguen esperando eso que no han recibido, ¿no? Eso que necesitan, siguen esperando que colmen sus deseos. Entonces, ¿qué empieza a pasar? En casa, cuando somos niños, o era la necesidad de mamá o la mía. Había que, como de alguna manera, luchar por poder lograr nuestra necesidad, por poder satisfacer, mejor dicho, nuestra necesidad. Entonces, o era el deseo de mamá o era el mío, ¿no? Entonces, como si no hubiera lugar para dos deseos simultáneos. A ver, saludo un poquito. A ver quiénes están. Romina, hola. Mi fan ahí número 1. Abril, ¿cómo estás, Abril? Janina, ¿cómo estás, Yani? Ahora en abril voy a ir para Argentina, así que las voy a ver a muchas de ustedes. Estén ahí atentas. Bueno, entonces, eh, digamos que no hay lugar para dos necesidades. Y a su vez esto nos va a pasar a nosotras como madres, ¿no? No tenemos espacio emocional para cubrir dos necesidades. O es la necesidad del niño o es nuestra necesidad. Entonces, eh, vamos a sentir que estos niños son nuestros depredadores, cuando en realidad no es así, ¿no? Como decía, ellos vienen a recibir, pero nuestra sensación, al no poder colmar todo eso que no hemos recibido y seguir reclamándolo ahora como adultos, nuestra sensación es que si yo tengo que atender a este niño, me está depredando, ¿no? O sea, yo no puedo ser plena, vital y desplegar porque este niño me quita la energía, porque este niño necesita de mí todo el tiempo, porque este niño me demanda, porque este niño no es independiente, porque este niño no es lo bueno que yo necesito, porque este niño no juega solo las horas que yo quiero. Entonces empiezan como estas confusiones, ¿no? Y sobre todo este querer encajar a los niños en un modelo y en un patrón que socialmente tenemos como adquirido, en donde se supone que ellos deberían encajar, ¿no? Y bueno, y en los casos más extremos llegamos hasta medicarlos para que sean como nosotras necesitamos y no poder explorar un poquito más en nuestra propia emoción, en nuestras propias frustraciones, en nuestras propias sombras, para que podemos sostener y como decir, aguantar, entre comillas, a nuestros hijos, ¿no? Porque con la mano en el corazón, ¿cuántas de nosotras sentimos que nos ahogan, ¿no? Que estamos todo un día con ellos y ya es como que, por favor, rescátenme de acá, quiero salir corriendo, ¿no? Y está bien, o sea, no somos malas madres por eso. En realidad, yo creo que lejos de pretender ser madres perfectas, es poder empezar a ser madres capaces de preguntarnos, de hacernos preguntas, de cuestionarnos, de todo el tiempo indagar en nosotras, ¿no? ¿Qué nos despierta este niño que está enfrente de mí? ¿Qué vacío emocional me muestra, ¿no? ¿Con qué carencias emocionales me conecta? Y a partir de ahí, trabajar conmigo misma, pero no querer cambiarlo a él.
porque en la medida que yo trabaje conmigo y vaya como yendo bien profundo en mi indagación personal y de alguna manera dando luz a todo eso que tuve que reprimir y mandar a la sombra, como casi por arte de magia, diría yo, nuestros hijos van a empezar a estar más calmados, más tranquilos, eh, ¿no? Como más plenos, porque van a empezar a recibir de nosotras, que es justamente a lo que vinieron, ¿no? Así que bueno, este era un poquito lo que quería por ahí contarles hoy. Eh, ayer les iba a hacer este video, pero resulta que tuve un percance familiar con mi marido con un tema de salud, pero bueno, por suerte todo bien, así que acá estamos hoy reponiendo el video de ayer. Y bueno, estén atentos que todos los martes, 12:30 de México, vamos a estar subiendo otro video así en vivo y vamos a continuar con los temas, ¿no? O sea, hoy fue esto del vacío emocional y vamos a seguir como avanzando en todos estos temas que no son tanto solamente de crianza, sino más bien de sanación del niño interior. La próxima quiero hablarles como de este vacío emocional y cómo de alguna manera de adultos, ¿no? Por un lado, esto que les contaba hoy, que nos cuesta dejar de pretender, de demandar, de esperar de los demás, y nos cuesta dar incondicionalmente, y cómo también estos vacíos emocionales muchas veces son los que nos hacen derivar en adicciones, en trastornos alimenticios, trastornos de ansiedad, ataques de pánico, ¿no? Entonces, bueno, como que un poco en este vacío emocional se gestan todas estas adicciones. Así que bueno, eh, a ver, acá Abril me hace una pregunta. ¿Cómo puedo indagar dentro de mí? ¿Es con terapia? Sí, yo diría que sí. O sea, muy buena pregunta, Abril. Me das pie ahora a algo que me olvidé de decir. Mira, el tema es así. Nosotros, claro que leyendo, informándonos, obviamente podemos como tener mucha más, ¿cómo decir? Mucha más, valga la redundancia, información y empezar a entendernos un poquito más. Pero a veces el riesgo de esto es que caemos solamente en como en los tips a seguir, ¿no? Entonces, a ver, leo de crianza con apego, entonces yo creo que para ser una buena mamá tengo que dormir con el bebé, darle teta todo el día y bueno, y dejarle hacer lo que quiera. Y en realidad eso no quiere decir que estamos fusionadas y que estamos conectadas con nuestros hijos. O sea, podemos ser una mamá que da biberón y que trabaja y sin embargo estar súper conectadas y fusionadas emocionalmente con ellos. Porque es algo mucho más sutil. La conexión con el otro, con cualquier vínculo, ¿no? O sea, los hijos, pero también la pareja, la conexión real y emocional no tiene que ver con unos tips a seguir, sino con esto que les digo, ¿no? De indagar profundamente en nuestras sombras. Y es muy difícil poder ver nuestras sombras si lo hacemos solos, ¿no? Porque justamente están en la sombra y hasta, de hecho, muchas veces les ha pasado que es más fácil ver lo que el otro le cuesta o hace mal o bien o no sé qué, que lo que nosotras mismas podemos no hacer bien o nos cuesta más o actitudes que tenemos con nuestros hijos que ni nos damos cuenta, ¿no? A veces la otra vez justo un ejemplo, ¿no? Unas amigas, una le decía a la otra, no, pero es que vos no escuchás a tu hijo. Y ella dice, ¿cómo que no lo escucho? ¿No te das cuenta que él te quiere hablar y vos no le das espacio para hablar? Claro, y ella no lo veía. O sea, para la otra era más fácil ver lo de ella, ¿no? Pero lo propio es muy difícil de ver. Entonces, sí, yo creo que ahí la terapia es una excelente herramienta. O sea, un otro que acompañe, un otro que nos haga como de guía y de testigo, ¿no? Y que le ponga palabras a todo eso vivido que no recordamos. Porque justamente todas estas emociones, todas estas vivencias que han sido sobre todo las de la primera infancia y de nuestro ser bebés, no son conscientes, no las recordamos conscientemente. Y acá es donde, lo que me había olvidado decir, donde el arte terapia es una excelente herramienta porque es otro lenguaje que nos conecta directo con lo corporal, directo con lo inconsciente y donde en el uso de este mediador artístico, sin necesidad de ser artistas, solo por escuchar una música, por hacer un dibujo, por manchar unos colores, de repente entramos en contacto con estas memorias inconscientes o corporales, emocionales, y podemos como empezar a darles luz, ¿no? Empezar a sacarlas, a expresarlas, a que drenen, a que fluyan, a que empiecen como de a poquito sanar
Y por otro lado, con la técnica de biografía humana podemos empezar a darle palabras a todo eso, ¿no? A poner palabras a todo lo no nombrado en nuestra infancia, pero que sí hemos vivido y por eso no recordamos, porque no fue nombrado. Así que bueno, muchas gracias por escuchar. Espero cada vez ir logrando mayor claridad y que bueno, y más soltura en estos videos. Estoy como empezando, así que les agradezco que estén ahí y que me acompañen. Bueno, un beso enorme. Adiós.